Comenzamos con la discusión de dos teorías de la persuasión, modelo de elaboración probable y disonancia cognitiva de la unidad 3 del curso COPU 4355, teorías de la comunicación, y esta voz le pertenece a Héctor Aponte Alequín, profesor del curso. Les había adelantado que estas teorías son teorías complejas, que son del enfoque empírico objetivista, de modo que se comprueban con datos, y que en el curso vamos a discutirlas desde el punto de vista de distintas fuentes y libros que yo he consultado e investigaciones que yo también he hecho, de manera que es súper importante que lean los capítulos asignados porque los capítulos tienen una mayor complejidad, unos ejemplos que eventualmente van a tener que discutir en unos one minute papers y otros elementos que los ayudan a comprender mejor estas teorías. Lo que hay en esta discusión de videos o presentaciones narradas es una reducción, un pedacito pequeño de lo que implican las teorías. Comenzamos haciendo una transición de la agenda a la persuasión. Los influenciadores de los establecedores de la agenda utilizan técnicas de persuasión para lograr enmarcaje y consecuente exposición mediática. Al final de la teoría de agenda setting, estudiamos cómo los influenciadores de los establecedores de la agenda pueden ser distintos grupos o personas o entidades abstractas, entre ellos los relacionistas profesionales. Los relacionistas profesionales utilizan técnicas de persuasión para convencer a los editores, a los periodistas y a los medios, a los dueños de medios de comunicación, para que se logre un enmarcaje, es decir, se destaquen los atributos de ciertas personas o productos y consecuentemente tengan exposición mediática. La persuasión, como nos convencen, es el proceso en el que se convence a un receptor mediante emociones o argumentos, recuerden esta dicotomía, para que piense de una determinada manera, adopte un comportamiento o modifique un comportamiento existente. Esta es una definición de Gass y Saiter, 2014, página 14, el libro que pronto les mostraré. Ahora bien, hablé de manera bastante abstracta, pero vamos a concretizarlo. Esa transición de la agenda setting a la persuasión es importante porque está muy relacionada con el trabajo profesional que harán ustedes en los medios de comunicación. Recordamos que estos programas de comunicación en los que estamos son programas profesionales, de modo que la teoría la estudiamos para usarla. Así que yo les voy a mostrar unos ejemplos que ya les había mostrado en un video anterior, pero ahora los voy a retomar con mayor especificidad en algunos elementos. Esos ejemplos son a base de mi experiencia como periodista. La realidad es que estos cursos yo los ofrezco con, ¿verdad? Yo tengo un doctorado, así que he investigado y he estudiado estos temas, pero mi experiencia profesional como periodista en primera hora en GFR Media como reportero primero y luego como editor ha sido muy importante para mostrarles a los estudiantes cómo estas teorías se concretan en la vida real. En el video pasado les mostré esta bitácora que envió a Nenit López Rodríguez en el 2013. Ella era mi jefa en ese momento, la editora de la sección To Show del periódico Primera Hora. Yo era el subeditor en este momento ya, sí, al final. Y les mostré esta bitácora. La bitácora es la distribución de tareas entre los reporteros o reporteras de la sección. Reporteros, redactores, editores de la sección. Es decir, la agenda. Así que es la agenda de los temas que vamos a cubrir para que tengan exposición en el periódico. Vamos a ver, pues en el video anterior les mostré este ejemplo de la conferencia de prensa del evento Noche Nacional del Bailador y el Salsero. La relacionista es Wilda Santamaría y la conferencia de Samuel Hernández, que el contacto era Nelida Acevedo, relacionista y lamento identificarla de esta manera, pero para que tenga resonancia en ustedes,
la ex esposa del cantante Gilbertito Santa Rosa. Les di esos dos ejemplos, pero los que fueron curiosos o curiosas habrán visto el resto de los ejemplos y se darán cuenta de la distribución de tareas en esta bitácora. Se darán cuenta que también había una entrevista con Alejandra Guzmán y que el contacto era Naomi Sud de Sony, compañera Sony, miren, compañía Sony. Fíjense aquí cómo vemos la compañía Sony, intereses capitalistas influenciando en la agenda del periódico. Este tenía un adelanto también para la página web. A las 2:30, Druxila Divine, la transformista Druxila Divine, cumple su sueño de verse dentro de un féretro como muestra de que no le tiene miedo a la muerte. Su cuerpo será expuesto en una capilla ardiente en la funeraria Cardona en Santurce, frente al cementerio de Villa Palmeras. Esto publica el 31 de octubre. Esto es una clara agenda de una nota humorística o cómica para el día de Halloween en el periódico, planificada. Pero fíjense que esa planificación se da en este caso, entre el reportero y la artista. Aquí no está mediando un relacionista profesional. Truxila en ese momento no tenía representante ni relacionista. Después tenemos una entrevista a Laura Pausini y esta sí tiene un relacionista en Puerto Rico, que es Nicky Parra. Miren, en estos videos yo les estoy mostrando esos números de teléfono, pero no los vayan a anotar. Eso es súper privado. Acá entre nosotros para mostrarles cómo se refleja la teoría en la experiencia. Y pues en las otras, las tareas que tenía Frances ese día, entrevista telefónica con Wisin, Top Ten, Cachete, etc. Al punto a lo que voy, si nos fijamos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tareas dentro de la agenda de tu show, de la sección para ese día. Y ojo, esto no es lo único que tenían que hacer las reporteras, ellas tenían muchas otras tareas que no están aquí. Estas son las que son de cobertura. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 coberturas, déjame contar otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coberturas, solamente una se da, la de Druxila Divine, se da como parte de una agenda que establece el mismo periódico, sin la mediación de un relacionista. Todas las demás tienen la mediación de relacionistas públicos, de relacionistas profesionales, debo decir. La profesión es relaciones públicas, pero el título de quienes la ejercen es relacionista profesional. De modo que esos relacionistas influyen mucho en la agenda del periódico, sobre todo en las secciones de espectáculos, arte, cultura, tienen mucha influencia. Por eso es que es importante, pero también en política y en las secciones de noticias duras. Por eso es que en este curso de teoría les mostramos el agenda setting, pero luego pasamos a las teorías de la persuasión, porque como explicaba, ellos utilizan, los influenciadores de los establecedores de la agenda, utilizan técnicas de persuasión para lograr el enmarcaje. Bueno, pues el enmarcaje aquí está clarísimo, ¿verdad? Alejandra Guzmán tiene unos atributos que la hacen digna de cobertura. Samuel Hernández, Noche Nacional del Bailador. Laura Pausini, en ese momento pues tenía el escándalo de La Tengo Como Todas. Si no conocen el escándalo, pueden googlear y lo van a encontrar, La Tengo Como Todas. De modo que nosotros tenemos que estudiar qué hacen esos influenciadores de los establecedores de la agenda para lograr su cometido. Como les comenté cuando Anenit López nos visitó en el curso, no estamos estableciendo que los relacionistas profesionales son personas malévolas, malas, que tienen una agenda escondida para que sus clientes aparezcan en el periódico. No. Muchos de ellos, pasa como todo, hay personas que tienen ética, hay personas que no tienen ética. Lo que nosotros debemos estudiar es cuáles son esas estrategias para lograrlo. Otro ejemplo de otra bitácora, esta la envié yo. De hecho, yo creo que esta fue la última bitácora que yo envié, por eso la tengo como recuerdo guardada. Yo era editor, así que ya lo último subeditor con Anemida, así que enviaba bitácoras también, distribuía labores en los reporteros, entre las reporteras y reporteros.
Este fue el martes 8 de julio de 2014. Ya yo había obtenido mi doctorado, yo defendí tesis doctoral en abril de 2014 y esta fue la última bitácora que yo envié antes de renunciar y sorprender a Nenit con mi renuncia. Yo renuncié al periódico, me cansé de lo que estaba pasando, ya verán lo que estaba pasando. Así que renuncié, envié resúmenes a todos lados y obtuve empleo como profesor a tiempo completo en la Facultad de Educación de Río Piedras, luego fui a Calle y luego vine a la Escuela de Comunicación en ese momento. Pero ya yo daba clase a tiempo, a tarea parcial desde que me gradué de la maestría. Bueno, enough de mi vida, suficiente de mi vida. A lo que voy, pues aquí tenemos otra vez una agenda, entrevista con las actrices Sara Harkey y Cristina Soler, quienes se estrenan en el Festival Teatro del Tercer Amor con la pieza Cinco damas comiendo kitsch. Vendrá el productor de la obra, Aníbal Rubio. Favor de hacerle fotos a él para otra nota. Fíjense cómo distribuimos en el periódico los trabajos. Aquí hay otra asignación relativa a Denis Quiñones, la cantante, la actriz y cantante, bendito, ya no canta tanto, pero la actriz y cantante Denis Quiñones y el exboxeador Tito Trinidad se reencuentran en el show de Alexandra Fuentes tras aquella icónica foto de 2001 en la que intercambiaron corona y correa. Entonces está asignado a Frances. Pues fíjense que esto es puro enmarcaje. Y los atributos de Denis Quiñones, Tito Trinidad, aquella icónica foto de 2001, estamos haciendo resonancia en el público en los atributos de estas dos personas que son muy simpáticas para el público. Y esto se logra, en este caso, mediaron, esto fue una idea que se estableció entre las relacionistas de Denis Quiñones y de Tito Trinidad y el periódico, los editores, nosotros. Así que fíjense cómo vamos creando lo que aparece en la agenda. Entre las apuestas web, pues esto era lo que les decía de porque yo estaba cansado de lo que estaba haciendo, pues estas eran algunas cosas que yo tenía que hacer. Andrea de Castro se da el biquinazo tras convertirse en mamá. Héctor. Pues ahí se fijan que es una nota, que es un trabajo que yo tengo que hacer como periodista y pues si me niego a hacerlo, la opción es irme del periódico. Y pues ya estaba haciendo demasiados trabajos de este tipo que rayan en aspectos machistas, aunque yo trataba en el texto de que no tuviera ese fin, pero mi texto podría ser quizás espectacular desde el punto de vista feminista, agradar al público, pero luego la foto y el titular pues decían otra cosa. Pues y yo tenía la opción de seguir haciendo este trabajo y no sentirme cómodo o renunciar. Y renuncié, pero me arriesgué mucho porque yo estaba sin trabajo. Al renunciar no renuncié como un trabajo ya confirmado. Pero pues fui afortunado de que había terminado mi doctorado y tenía otros méritos académicos y pues pude conseguir convertirme en profesor, algo que jamás había imaginado. Profesor a tiempo completo porque ya yo daba clases a tiempo parcial esporádica, así que ese fue un cambio en mi vida. Sin filo en Cinefiesta y luego artistas argentinos que dejaron huella en Puerto Rico. Pues en esos días se celebraba el Día de Orgullo Argentino y pues yo tratando de buscar el equilibrio, el balance con este tipo de notas y unas notas que aportaran mejor a la cultura, pues propuse artistas argentinos que dejaron huella en Puerto Rico. Aquí esto fue una propuesta mía del periodista, editor en ese momento. Así que no fue mediada por ningún relacionista público. Pero para buscar esos artistas argentinos que dejaron huella en Puerto Rico, yo iba a tener que llamar a los relacionistas de esos artistas. Así que siempre hay una relación entre periodista y relacionista. Y aquí yo tenía mis otras tareas, las secciones de Encama, la top 10, cierre de Palcine. Palcine era un suplemento en el que el periodista Mario Alegre Femenías, quizás lo conocen por su podcast, pues él era un suplemento completo y yo lo editaba completo y hacía mucha edición porque Mario tenía muchísimas tareas y a veces redactaba muy rápido, así que yo editaba mucho. Yo tuve mucha experiencia como editor, por eso es que
En el curso de redacción verán mis videos y todo lo relativo a concisión, precisión, claridad y sencillez, porque todo el tiempo tenía que aplicarlo. Pero bueno, otra vez basta de mi vida, de mi experiencia. El punto es que se fijen cómo en la agenda diaria, que es la bitácora, de un medio se refleja la relación entre el relacionista, el periodista, el enmarcaje de atributos de personas y atributos, lamentablemente, como estos. Y esa necesidad de aplicar técnicas de persuasión todo el tiempo. El relacionista emplea técnicas de persuasión para convencerme a mí como periodista de que su cliente o su producto es digno de una cobertura. El periodista también usa técnicas de persuasión que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrevistar a Andrea de Castro, por ejemplo, o a los artistas argentinos que dejaron huella en Puerto Rico. Y yo tengo que utilizar técnicas para que ella se sienta cómoda con mis entrevistas de este tema, ¿verdad? Bikinazo tras convertirse en mamá. Así que yo tengo que tener un cuidado, tengo que convencerla de que me responda, tengo que establecer una relación como periodista. Y como productor audiovisual, en los videos y las fotos que se hacen en este tipo de tareas en el periodismo, la persona que hace el video, la persona que hace el foto, que a veces hace la foto, que a veces era el mismo reportero, pues también tiene que emplear esas técnicas en su producto. Por eso lo estudiamos desde las teorías de la persuasión y por qué estos productos son exitosos. Esto era una época de oro en el periódico, no es por echármelas, pero la verdad es que Ana Init y yo éramos tremendo equipo porque estudiábamos comunicación y porque estudiábamos estas teorías y las aplicábamos. Esa es la diferencia entre estudiar comunicación en la Universidad de Puerto Rico y estudiar comunicación desde un punto de vista técnico en otras universidades. En otras universidades, pues yo sé hacer tal cosa, sé hacer la nota, sé hacer el video, sé hacer la foto, pero sé aplicar técnicas de persuasión, sé aplicar la agenda setting, no necesariamente. Bueno, con eso termino la introducción a cómo se relaciona el periodismo, la agenda setting, con la persuasión. Y por eso lo titulamos de la agenda a la persuasión. Los relacionistas profesionales y publicistas son los que más utilizan la persuasión. Sí, acabo de decir que los periodistas y los productores audiovisuales también, pero quienes están todo el tiempo utilizando las técnicas 24/7 en su trabajo son los relacionistas y publicistas. Los relacionistas porque necesitan proteger la imagen de su cliente, promover sus proyectos, los del cliente, y exponerlo o exponerla en los medios, como el ejemplo de la nota informativa influenciada por un discurso preparado, que discutiremos ya mismito. Ese es el ejemplo de Beatriz y Ricardo Rosselló. Y los publicistas necesitan apoyar el mercadeo de un producto, favorecer que los consumidores lo adquieran. En la actualidad, pues hay publicistas que están integrados en las mesas de redacción de periódicos, como Amy Hernández, que conversó con nosotros y nosotras en la visita de Ana Enid López el 27 de octubre. Y ella pues nos presentó ejemplos de cómo ella identificaba oportunidades en la agenda temática del periódico para integrar anuncios que se relacionaran con el contenido informativo. Nosotros, en el caso de nosotros, vamos a discutir y vamos a ejemplificar, vamos a vivir esa acción publicista aplicando técnicas de la persuasión con la creación del nombre de un medicamento, que es la dinámica de grupo 3. En esa dinámica de grupo 3 es que ustedes van a trabajar en los grupos que yo les dividí para crear el nombre de un medicamento. Todo va a estar en la secuencia de sesiones asincrónicas en Moodle, así que no se preocupe que lo va a entender cuando vaya observando y estudiando el resto de los materiales. Cómo los relacionistas y los publicistas logran hacer su trabajo de manera ética, de manera responsable y exitosa. Pues bueno, la realidad es que aún es un misterio. ¿Por qué decimos que es un misterio? Porque
Al estudiar las teorías de la persuasión, las investigaciones arrojan resultados contradictorios, inconsecuentes o dispares, según presentan Gass y Saiter en la página 18 de este libro, Persuasion, Social Influence and Compliance Gaining, la edición de 2014. Persuasion, Social Influence and Compliance Gaining, quinta edición, New Jersey Pearson. Gass y Saiter son expertos en la persuasión y este es el libro cuyo fragmento yo compartí con ustedes para que estudien, lo lean en relación con el modelo de elaboración probable de la persuasión o el Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Y este es el libro del que yo me baso en la mayoría de estas presentaciones narradas o videos o en lo que era la sección presencial, cuando éramos presencial, la discusión en clase, yo la baso principalmente de este libro que está especializado en la persuasión. Aunque es importante que ustedes lean el libro asignado de First Look, el capítulo 15 y el 16, porque pues ellos hacen una excelente aplicación de las distintas nociones de la persuasión e intentan identificar cómo coinciden cada una de estas investigaciones que arrojan resultados contradictorios, inconsecuentes o dispares. Así que yo tengo la expectativa de que ustedes en la lectura de First Look identifiquen y puedan eventualmente en un foro que tienen asignado y en un One Minute Paper puedan aludir, puedan hacer referencia a los ejemplos de Rita y de Magic Johnson, por lo menos a esos dos, el ejemplo de Rita y de Magic Johnson, en el libro de First Look. Las presentaciones narradas y demás, pues yo las baso del libro de First Look, pero también de este libro de Persuasion, Social Influence and Compliance Gaining. Este libro, que es un poco más avanzado, lo utilizamos en otro curso, que es el seminario INFP 4205. Es un seminario de periodismo, pero cualquier estudiante lo puede tomar. INFP 4205, seminario en comunicación. Este curso yo lo ofrezco, pero no lo ofrezco hace tiempo, desde 2019. Creo que no lo ofrezco verano de 2019. Y se titula Lenguaje y persuasión en los medios. Y es un curso entero sobre teorías de persuasión. Y abordamos pues, estas nociones, lo que sucede. Es un curso que a mí me gusta mucho, pero pues los estudiantes no siempre se matriculan tanto porque hay que trabajar bastante, se hace investigación y se hace trabajo práctico de la comunicación. Bueno, luego de esta introducción, pues cuáles son los objetivos específicos de aprendizaje que tenemos con esta segunda parte de la unidad 3, pues queremos explicar los postulados fundamentales de dos teorías de la persuasión. Fíjense que el objetivo es un poco ambicioso, dos teorías. Así que nos vamos a concentrar bastante en el modelo de elaboración probable y la disonancia cognitiva, que es la segunda teoría de este tipo. Van a ver que la discusión es bastante rápida y superficial, pero es para que ustedes tengan un sabor de la teoría. Así que es importante que hagan la lectura con ahínco, porque si no, pues estaríamos 4 semestres discutiendo las teorías. Problematizar estas teorías de la persuasión a base de los estándares del enfoque objetivista empírico, así que cuestionaremos algunos resultados o algunas predicciones que hacen estas teorías. Por eso es tan importante de que participen en los foros y que hagan los One Minute Papers y se expresen, porque en esas expresiones suyas es que yo voy a ir identificando contradicciones de estas teorías y cómo nos llevan a estudiar las próximas teorías del curso, las de la unidad 4, las falacias y el constructivismo. Y aplicaremos estas teorías de la persuasión en dos situaciones de medios de comunicación. En este caso, la creación de un medicamento, el análisis de anuncios, ahí hay dos, pero en esta versión asincrónica del curso, pues también tienen otras actividades en las que aplicaremos esas teorías de la persuasión en otras situaciones de los medios de comunicación. Esos son nuestros objetivos y con la especificación de esos objetivos terminamos esta introducción. ¿Cómo procederemos de ahora en adelante? Pues usted debe leer
la introducción a las teorías de la persuasión, ese es un fragmento del libro de Gass y Saiter. Como con manía de editor voy a arreglar esto porque esto, según las reglas del diseño, debe estar abajo. El fragmento del libro del Gass y Saiter que tienen disponible esa introducción a las teorías de la persuasión en este documento. En sesiones asincrónicas lo van a encontrar. Después del foro de discusión de Anenit López, recapitulación de la unidad 3, aquí introducción a las teorías de la persuasión, fragmento del libro de Gass y Saiter. Aquí va a estar, ustedes van a leer lo que es el Elaboration Likelihood Model of Persuasion y van a continuar. La presentación completa de la que hubiéramos usado si el curso estuviera presencial está arriba, en la parte normal del curso presencial, que es contenido del curso. Ya discutimos agenda setting, etc. Al final, la presentación U3, dos teorías de la persuasión. Esta es la presentación completa. Si no tiene tiempo de ver estos videos o se le atrasa y demás, pues la puede utilizar de referencia. Y cómo seguir procediendo, pues observando y estudiando el resto de los materiales en la sección sesiones asincrónicas. Ahí van a encontrar los videos, discusión persuasión 1, discusión persuasión 2, etcétera, etcétera, en secuencia con las distintas actividades que reemplazan la discusión en clase y la interacción de un aula presencial. Hasta el próximo. No se olviden de las tareas y bueno, me gustaría interactuar con ustedes, pero estamos asincrónicos. Lo podemos lograr por medio de los foros y las preguntas que me hagan. Hasta el próximo.